Buenos días, amigos y amigas que nos acompañan y nos siguen cada semana en este seminario sobre demonología, aprendiendo y conociendo sobre este tema que ha generado intriga y pasión en muchos sectores. El día de hoy, y retomando, ya hacía 15 días que no nos reuníamos, vamos a tratar un tema que es bien interesante y del cual se van a derivar una cantidad de conceptos que hasta el día de hoy nos han acompañado y que son tomados como elementos conceptuales de la actual religión, tanto pues de la religión cristiana como del Islam. Y eh, que tienen una serie de pigmentos, tanto en la una como en la otra, de lo que ha sido el judaísmo. Entonces, eh, vamos a ver cómo se han ido mezclando conceptos de estas tres religiones y que al día de hoy han llegado un poco permeadas a los conceptos generales que tenemos o se nos han dado. Durante todo este seminario que lleva lo que lleva corrido del año 2022, me he limitado, fundamentado en la Biblia, en algunos diccionarios de teología, en algunos libros de cultura general y historia, y en el tratado de demonología con Durán Velasco, he tratado de mantener al margen conceptos de cristianismo evangélico, protestante, pero haciendo la preparación de la charla del día de hoy, creo que vale la pena, creo que es un referente importante el tema bíblico. Vamos a ver por qué. Hoy vamos a hablar de 4 tipos de seres, de 3 religiones y de 2 libros. Esos 4 tipos de seres son básicamente Dios, los ángeles, los jinn, que hablamos por allá atrás hace rato, hablamos de los jinn, los jinnes, y el hombre. Vamos a hablar de estos 4 seres. Vamos a hablar de 2 libros, el Corán y la Biblia cristiana. Perdón. Y vamos a hablar de 3 religiones. Las 3 religiones, como ya les había mencionado, son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y vamos a ver qué similitudes y qué diferencias tienen básicamente estas 3 religiones. Para finalmente determinar cuáles son los orígenes de esa demonología que tanto nos ocupa. Si consideramos el Islam como el ejemplo de una religión no idolátrica, tenemos que esta religión, el Islam, es monoteísta y rinde su culto y su adoración a un único Dios verdadero y total.
Y cuando miramos esto de esta manera, el Islam ve el cristianismo, lo ve como una religión politeísta y lo ve como una religión idólatra por varias razones. Entre otras, porque para el Islam, estamos hablando desde la historia, la idolatría radica en que identifica la Trinidad como Padre, Espíritu Santo y María. Es decir, la tendencia bajo la cual empezó esa formación de ese concepto idólatra de la iglesia cristiana nace con el nacimiento de el catolicismo romano, no con el cristianismo como lo concebimos hoy en día, evangélico y protestante. Entonces, para el Islam ve un tremendo contenido idólatra dentro del cristianismo. Y ahora bien, dentro del judaísmo, el judaísmo no reconoce esa presencia de Jesucristo como Dios y plantean de alguna manera algunas traducciones judías de textos judíos, se menciona a Jesucristo más como un simple mortal, hijo de un soldado romano, con una mujer, en este caso María, que no forma parte de Dios. Y esto tiene que ver básicamente con que Dios no puede tener hijos, no tiene la necesidad de tener hijos. Porque entonces estaríamos humanizando, según los judíos, a Dios. Recordemos que el judaísmo tiene unas raíces muy marcadas. Ya habíamos hablado en otras reuniones ampliamente del judaísmo, de todas estas condiciones judaicas y costumbres y creencias. Tienen muy arraigada toda su fe en lo que es el Pentateuco. Recordemos Penta 5, Teucos tratado, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Y pues ciertamente desconocen en su totalidad todo lo que es el Nuevo Testamento. Listo. Por jugadas políticas, por jugadas económicas, por cualquier tipo de razón, se ha tratado de limar esta diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Se ha tratado de encontrar unos puntos comunes, unos puntos pues, de encuentro, y se ha llegado a hablar en algunas ocasiones de algo que no tiene mucho sentido, y es de el judeocristiano o la costumbre judeocristiana. Y esto poco o nada tendría que ver realmente con la realidad de ese credo, de esa esencia de lo que es el judaísmo como tal y de lo que es el cristianismo como tal. Es muy importante establecer que cuando surge el Islam, cuando nace el Islam como religión, nos encontramos en un momento histórico absolutamente politeísta e idolátrico, si se puede llamar así, no esa palabra existirá, pero con una muy marcada tendencia del judaísmo, en una tierra, en un sector, en una región
donde el judaísmo era la absoluta autoridad en cuestiones de fe, cuestiones de doctrina. Y es así como surge una situación muy interesante desde el punto de vista cultural, y es que algunos árabes que podríamos llamar paganos seguían y adoraban a Alá, pero al mismo tiempo tenían otros dioses que eran más fácil permeados o venidos de ese judaísmo, y de ahí esa prevención que se surge entre el judaísmo y el islam, ¿sí? Por eso llamo pues esos árabes como paganos. Pero recordemos que para el islam, en su doctrina, el mayor pecado, la mayor falta contra Dios es precisamente esa idolatría. Algo muy similar, algo muy semejante, por no decir exactamente igual, a lo que ocurre con el cristianismo evangélico o protestante de hoy en día, donde la mayor afrenta contra Dios es precisamente esa idolatría. Lo que pasa es que el Islam lo había centrado en otros dioses. Para el protestantismo y el evangelismo, eh, esos otros dioses pueden ser el dinero, el trabajo, pueden ser otras cosas, es decir, una idolatría aún mucho más peligrosa que la idolatría de la que hablaban allá los islámicos, los del Islam, porque el Islam lo limitaba a otros dioses. El cristianismo pues lo lleva a niveles mucho más inferiores, es decir, hablan de que la idolatría puede enfrentar hacia una cosa, a una situación, a una persona normal, ni siquiera pues lo limitan a un dios o a un pseudo dios. Entonces, en el cristianismo en términos generales, es decir, católicos y protestantes, se tiene, como les mencionaba ahora, el planteamiento de la Trinidad. Y esa Trinidad, como la ve el Islam, más allá de lo que hablábamos en un instante, el Islam ve la Trinidad como asociaciones con Dios. Y recordemos lo que hablábamos hace algunos meses de que el Islam rechazaba de plano que Dios tuviera sucursales o asociaciones por ahí extrañas. Es decir, no tenía por qué tener vínculos con otros dioses. Esa concepción de que Dios tenga que tener una encarnación o que tenga que tener una resurrección en un ser, en un mortal, es algo que el Islam no lo ve bien, porque lo ve como una bifurcación de ese Dios. Lo ve como un vicio de la fe. Y es por eso pues, que son tan radicales en sus puntos. ¿Sí? Eh, Sin embargo, muchos cristianos, llamados cristianos, reitero, sean católicos o protestantes, tienen alguna afinidad, tienen algún aprecio, algún vínculo de simpatía con el Corán. Y realmente el Corán es un libro muy bonito, es un libro que presenta pues unas condiciones de vida, de comportamiento bien interesantes. Entonces, eh, toda esta condición cultural y social en la cual se está desarrollando este islamismo, este islam, tiene que ver
con que Mahoma o Muhammad, cualquiera de los dos, depende de la raíz lingüística que estén utilizando, cuadraba o no aceptaba o no asimilaba esa condición de las otras religiones, es decir, el judaísmo, el cristianismo, con lo que se llamaba en árabe el tawhid islámico. El tawhid islámico simplemente da referencia a ese estricto monoteísmo que plantea el Corán. Entonces, Mahoma lo que establece es, hombre, cualquier cosa que se salga de este mar que ha sido dado y revelado por Dios, simplemente no tiene nada que ver con Dios. Y eso es lo que genera unas tremendas diferencias entre estos tres grupos religiosos. Solo por mencionar algunos, el Corán directamente acusa al pueblo judío, a los judíos, por haber convertido al profeta Esdras en un hijo de Dios. Entonces, el Corán lo que establece son los señores judíos, lo que hicieron fue asociar o vincular a Esdras como un hijo de Dios, y Dios no necesita tener hijos. Eso lo tenemos muy claro, dicen los seguidores de Mao. ¿Listo? Y de igual manera, es una segunda diferencia, los cristianos, dice pues el Corán, alteraron las escrituras recibidas directamente de Dios, las alteraron, las malinterpretaron y surge de allí, de esta malinterpretación, lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, incluso en alguna parte pues, del Corán se llega a mencionar y a comparar a los cristianos como un grupo de asnos que llevan libros que no comprenden. Muy fuerte, perdón, muy fuerte la comparación, pero hasta ese punto llega. Entonces, allí hay una cosa que es importante. Ahora bien, el Islam y los seguidores de Mahoma reprochan, cuestionan severamente al pueblo judío eh, por haber planteado la posibilidad de una asociación teológica al haber facultado los planteamientos de los rabinos con el mismo nivel de la palabra de Dios. Es decir, asocian como si un rabino tuviera la misma facultad y la misma potestad de Dios fundamentado en las escrituras. Ahora bien, hay un tema dentro de, se me escapa, dentro del el Islam, que es muy interesante, y es la palabra hadís. Esa palabra hadís, la religión islámica, hace referencia a algo que Mahoma o Muhammad dijo, o algo que Muhammad o Mahoma hizo, algo que dijo o hizo dentro del islamismo, pero que fue originado por Mahoma. Esto lo conoce como una hadís. Ahora bien, algunos eruditos del islamismo establecen que la hadís no solamente tiene referencia con algo que él haya dicho o haya hecho, sino que va más allá y tiene que ver con todo un contexto de diálogo
con toda una conversación que haya sostenido Mahoma por otros. Entonces surgen unas afirmaciones de parte del Corán fundamentado precisamente en estos hadís o hadís, también se conoce como hadís, como se escribe con H, como muchos lo pronuncian con una J, hadís o hadís. Y vamos a ver algunos aquí que son bien interesantes, porque entonces queda a la discreción de que Mahoma es el sumo Dios, el único Dios y el Dios. Y de ahí se empieza a comprender entonces toda esta condición que el Islam tan celosa y severamente ha estado defendiendo y manteniendo a través de los años. Entonces, si nosotros nos devolvemos un poquito a la creación del mundo, lo que se maneja dentro del judaísmo y el cristianismo es que las cosas fueron hechas por su palabra. Es decir, Dios dijo, sé, sé de ser, que en el arameo es cum. Y los islámicos establecen, no, no es la sola palabra ser, realmente el escrito lo que establece es una orden explícita, no implícita con el solo sé. O sea, lo que realmente los islámicos dicen es, Dios dice sé. No es el sé solo, sino Dios dice sé. En el arameo sería Allahu Yakulukum Fa Yakulu. Y eso aparentemente no tiene mucha trascendencia, pero va a generar una tremenda diferencia y un punto de quiebre entre lo que Dios dice, lo que Dios hace. Y de ahí que existe un hadiz, o sea, algo que Mahoma dijo, el planteamiento, que de alguna manera va a empezar a dar los primeros vistos sobre el tema del demonio o de la presencia del mal en la humanidad. Me voy a permitir leer allí de el Corán eh, una parte que niega de plano que Dios haya descansado el día sábado. Dice, Dios el sábado creó la tierra turba en el sentido de suelo, no de la tierra como la plantea el Génesis, Génesis 1. El domingo, las montañas. El lunes, los árboles. El martes, lo aborrecible, que el arameo sería Makú. El miércoles la luz, el jueves dispensó a los animales sobre la tierra, creó a Adán la tarde del viernes y terminó la creación, la última hora del día separando la tarde de la noche. Esto, le repito, es una hadís. Es una hadís o hadís, es decir, perdón, algo que Mahoma trajo a colación, algo que Mahoma dijo. Y es importante establecer que en ese hadís, el día martes,
Dios creó el makruk, es decir, lo aborrecible. Y esto tiene una connotación muy importante. Y es que esta connotación es de que la mayoría de los musulmanes conciben a Dios como creador de todo lo bueno y todo lo malo. Y así las cosas, no hay cabida a que haya un ángel caído. No hay lugar a que el mal se hubiera creado posterior a la creación de Dios. Y este mal, este macrú, creado por Dios, lo aborrecible, implica todo mal, es decir, físico, psicológico, moral, cualquier cosa que sea negativa, mala, perversa, viene originada, creada por Dios, en este caso, Alá. ¿Sí? Y aquí hay algo que es muy complejo y que está muy marcado y que yo he tenido la posibilidad de discutir en algunas ocasiones, porque es algo que ha permeado el judaísmo y que cuando hablamos de ciertos tipos de cábala judaica, empieza a generar confusión. Y es que la tradición musulmana supone que Dios tiene muchos nombres y habla de 99 nombres de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos 99 nombres que tiene Dios? Y que cada uno de estos nombres manifiesta una parte del carácter, de la personalidad de Dios. Y sea que esa parte sea maléfica o benéfica, son atributos de Dios. Entonces empieza a surgir que la tradición de que si yo conozco esos 99 nombres de Dios, yo conozco a Dios. Y eso, como les digo, tiene sus raíces en el Islam, pero permeó de una manera muy fuerte el judaísmo, de llegar a considerarse dentro de la cábala judía y haber desdibujado todo ese concepto de un único Dios con un único nombre, como se establece en la Biblia cristiana. Entonces, como les decía, ya no hay dentro del islamismo, en comparación con el judaísmo y con el cristianismo, no hay un ángel caído. La maldad, según el Corán, fue creada también. No. Entonces empiezan a aparecer unos primeros pinitos de dónde viene el concepto, de dónde viene ese planteamiento de revélame tu nombre, demonio, como parte del rito romano de exorcismo, que ya veremos que eso no va a la luz de la Biblia, no va a la luz de la Biblia. Entonces, miren cómo van apareciendo unos elementos desde una historia muy remota, de una mezcla que han traído pues a confusión y a cosas que se convierten en todo un proceso. Para el Islam, Dios no es el que ordena las cosas creadas. Dios es quien crea las cosas. Y ese proceso de creación
de Dios no se detiene nunca. En el momento en que Dios deja de crear el universo colapsaría, ya dejaría de ser. Entonces Dios sigue siendo un Dios creador. Para el Islam sigue siendo un Dios creador. Acá está creando el tiempo, creando la armonía del cosmos, creando vida, creando una cantidad de cosas. Y eso cambia un poco el concepto que tenemos. Como decían en mi época, lamentablemente, el tiempo en televisión es oro. El día de hoy vamos a detener nuestra exposición habiendo visto esas diferencias fundamentales, básicas entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y esos orígenes de el concepto demoníaco, demonológico, que viene a través de las religiones. La próxima semana, con la ayuda del Altísimo, vamos a empezar a hablar del tema de los ángeles, del tema de los jinn y del tema del hombre. Y empezaremos a ver otros detalles entre la Biblia, que es la palabra de Dios, y el Corán, que para el Islam también es la palabra de Dios. Que el Señor les guarde, que tengan un muy feliz día. Feliz fin de semana.